puedes imaginar. Detrás de una barra hay cámaras, hay bastante calor, se está trabajando, o sea, no paras. En pico máximo de afluencia en bar, estás todo el rato moviéndote. La norma dice que hay que cumplir la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esta normativa establece diferencias entre trabajadores. Para los que realicen trabajos sedentarios, la temperatura oscilará entre los 17 grados en invierno y los 27 en verano. Para los trabajos con más actividad física o trabajos ligeros, la temperatura podrá bajar en verano hasta los 25 grados. Puede haber espacios como las cocinas o como las discotecas o como los gimnasios que necesitan una temperatura distinta, que sea en el entorno de 25 grados y sin embargo puede haber otros espacios, una librería donde puede haber un espacio más sedentario con menos movimiento. En la hostelería también podrán bajarlo a 25 como reclama el sector. Aquí en el comedor lo tengo puesto a 27, ¿vale? Pero aquí es imposible. Si no podemos acondicionar la zona, pues repercute en el rendimiento de las personas, claro. UGT dice que en cada empresa se tendrán que evaluar los puestos de trabajo para elegir la temperatura. Y eso lo tiene que hacer el servicio de prevención, que tendrá que evaluar el puesto de trabajo en función de la actividad, del lugar donde se realiza el trabajo, el tiempo de exposición es muy importante. Los expertos avisan, la inspección de trabajo tendrá que vigilar. Para la fiscalización de si se está cumpliendo o no se está cumpliendo, porque estamos viendo casos... Aplauden las medidas de ahorro, pero recuerdan que la salud de los trabajadores va por delante. Navarra ha comenzado hoy a administrar la vacuna contra la viruela del mono a personas de riesgo y contactos estrechos de enfermos. Las comunidades autónomas ya han recibido las 5.000 dosis disponibles y se espera que la semana que viene lleguen otras 7.000. En estos momentos la disponibilidad de vacunas es insuficiente para poder abordar la demanda de grupos sensibles a recibir la vacuna. En un periodo razonablemente corto de tiempo podamos disponer de las dosis necesarias. Solo en Madrid se puede solicitar cita previa. Ya no hay ninguna disponible ante la alta cifra de contagios, casi 2.000. Es la comunidad con más casos y desde la semana pasada se han puesto unas 1.000 vacunas. La infección no suele presentar complicaciones. Hay determinados estratos poblacionales, por ejemplo los inmunodeprimidos, a los cuales el país de la enfermedad sí que le puede crear complicaciones severas. Otras comunidades como Cataluña, la segunda con más casos, han optado por que sean los centros de vacunación los que llaman a quienes tienen que ponerse las dosis. Teniendo en cuenta que hay un número limitado de dosis, se priorice a la gente que tiene un mayor perfil de riesgo y esto lo que los conoce son los profesionales. Desde las autoridades sanitarias apelan a la responsabilidad personal para seguir las recomendaciones y evitar que se extiendan los contagios. La Policía Nacional está investigando al menos 7 casos de pinchazos a mujeres en la provincia de Cádiz, ninguno de los cuales ha ido vinculado a intentos de robos o de abusos. A ninguna de las denunciantes se le ha detectado rastro de sustancias tóxicas en los análisis que se les han realizado, por lo que no puede hablarse de intentos de sumisión química. Ello no resta importancia a un asunto que está generando alarma social y desconcierto entre los investigadores porque no se entiende su motivación. Los casos de Cádiz se han producido en conciertos multitudinarios y en discotecas. Tanto los organizadores de festivales como los empresarios del ocio nocturno, que piden calma porque recuerdan que se trata de casos muy excepcionales, están reforzando sus medidas de seguridad y han elaborado un protocolo de actuación ante estos incidentes. Apuntamos a nuestra hija, que tiene 12 años, pensando que sería una gincana al uso, lo que es haciendo pruebas divertidas. Esta madre se quedó en shock cuando al llegar a casa su hija les contó las actividades que habían hecho. Poner un preservativo con la boca, un palo untado con miel y nata, otra que era elegir una postura sexual y reventar globos entre las dos personas haciendo la postura. Luego otra era con plastilina, pues hacer la forma del sexo femenino, masculino. Los padres y madres se quejan también de la diferencia de edad entre los participantes, 52 personas de entre 12 y 30 años. La reacción y el conocimiento de una persona, de un niño o de una niña, no es la misma que el conocimiento que puede tener una persona de 28, 29, 30 años. Desde el Ayuntamiento de Vilassar de Mar aseguran que las pruebas, que dicen pretendían educar en sexualidad, estaban adaptadas a 8 grupos homogéneos de edad y no eran obligatorias, pero sí que admiten un error. Pido perdón por no haber explicado a los padres el contenido de las pruebas. Evidentemente existe un error en la comunicación, en explicar el contenido de las pruebas a los padres para que pudiesen, si quisiesen, apuntar a sus hijos o no. La Concejalía de Juventud realizará una valoración para adaptar estas actividades a futuras ediciones, mientras los padres se plantean si elevan el caso a la Fiscalía de Menores.
El COVID persistente afecta al día a día, tanto como para no querer mostrar la cara en cámara. María, nombre ficticio, ha cogido COVID 2 veces. Desde entonces asegura no es la misma. Las patologías que le ha dejado le han impedido incluso seguir en su trabajo. Vinieron las taquicardias, los dolores musculares, tos seca y luego se han añadido el tema cardiovascular. Hay más de 20 síntomas diferentes: lagunas mentales, dolor de cabeza, falta de aire, cansancio. Los sufren 1 de cada 8 infectados, lo dice este estudio publicado en The Lancet. Desde la unidad post-COVID del Gregorio Marañón reconocen que los casos en España podrían ser incluso más. Este estudio está realizado en un periodo de tiempo, pero no en toda la pandemia. Todas las variantes son iguales y probablemente no influyan de la misma forma en el desarrollo del COVID persistente. Bien, no se ha podido analizar cómo influye la vacunación en el desarrollo o no del COVID persistente. Es más habitual entre mujeres de mediana edad. Se desconoce qué lo provoca y dar con un tratamiento que cure por completo es muy difícil. Hay gente que está probando con antivirales o con alguna otra medicación, pero tampoco hay todavía resultados concluyentes del todo. Algunos pacientes mejoran, pero otros no. Por eso los expertos piden más estudios para poder atender a esta población. Un porcentaje, dicen, elevado. La vigilan a vista de dron. Una ballena beluga que nada por el río Sena a unos 70 kilómetros de París. Su estado de salud no es muy bueno. Creen que tiene bajo peso. Está desorientada y lejos de la manada. Es un animal que vive en comunidad. Es sorprendente, dice la secretaria del departamento francés donde ha aparecido el animal. Estos cetáceos normalmente viven en el Ártico, en agua fría y salada. La beluga está monitorizada en todo momento. Lejos de su hábitat, los equipos de rescate estudian cómo poder sacarla al mar. Todavía desconocen cómo ha podido llegar hasta allí. No es la primera vez que ocurre. En los últimos meses se ha visto otra ballena. En esta ocasión era una orca y los intentos por sacarla al mar fracasaron. Ahora los expertos trabajan duro para que ese final no se vuelva a repetir. Segundo día de maniobras militares masivas de China alrededor de Taiwán. Aviones de guerra, fragatas, destructores y misiles de largo alcance que, según reconoce Pekín, por primera vez han sobrevolado la isla. China es un vecino malvado, ha dicho el primer ministro taiwanés. Han desplegado sus misiles en tierra y monitorizan con barcos y aviones cada movimiento del ejército chino. Denuncian que varios de sus cazas y buques han cruzado la línea media del estrecho, frontera no oficial que hasta ahora ambas partes respetaban. Pekín insiste en su rechazo a la postura de los países ricos del G7. Si ese tono continúa, la paz regional y mundial se verán severamente dañadas, advierten. La Unión Europea pide calma a todas las partes. Para evitar una escalada de la tensión que pueda conducir a situaciones más graves. Nancy Pelosi ha cerrado en Japón su gira asiática, con parada en la frontera entre las dos Coreas. Considera ridículo que su visita haya podido perjudicar a Taiwán. Insiste en que Estados Unidos apuesta por el status quo, pero advierte: no permitiremos que China aísle a Taiwán, ni que nos digan a dónde podemos viajar. Febrero, a punto de estallar la guerra de Ucrania, la estrella del baloncesto Brittney Griner aterriza en Rusia. Como cada año, porque no solo juega en la NBA, lo compagina con un equipo ruso. Pero esta vez la detienen en el aeropuerto. Encuentran en su maleta 2 cigarrillos electrónicos con una pequeña cantidad de aceite de cannabis, menos de 1 gramo. Ella explica que se lo recetan en Estados Unidos para el dolor y que no se dio cuenta de que estaba en su maleta. Cometí un error inocente y espero que el fallo no acabe con mi vida, le dice al juez. La condenan a 9 años y medio de prisión. Biden pide su liberación inmediata. La Casa Blanca denuncia que la han arrestado injustamente. Y pide al Kremlin que acepte su oferta, intercambiar presos. Piden que Rusia libere a Griner y a Paul Whelan, un antiguo marine condenado por espionaje. ¿A cambio de quién? Se filtra este nombre, el traficante de armas Victor Bout, apodado el mercader de la muerte. La presión para que Brittney Griner vuelva a casa sigue creciendo. Este año han llegado a Italia más de 42.000 migrantes y refugiados. Viajan en condiciones infrahumanas, durmiendo al raso en temperaturas extremas y esperando semanas para poder desembarcar. Cada uno de ellos había logrado sobrevivir
cogiéndose de pedazos del barco que quedaban, ¿no? De pedazos de madera. Es lo que cuentan en Médicos Sin Fronteras de uno de sus últimos rescates. La isla de Lampedusa es uno de los puntos más concurridos. Su ubicación geográfica lo ha convertido en el salvavidas para los que quieren entrar a Europa. Y aunque ya había visto otras oleadas antes, ahora con elecciones en septiembre, el asunto migratorio toma más protagonismo. Precisamente Matteo Salvini ya ha viajado hasta la isla para prometer recuperar el control de las fronteras y cerrar los puertos. Las ONGs responden. Seguir insistiendo para que los estados y sus gobiernos hagan caso a las convenciones internacionales que han firmado. Italia es el país donde más migrantes llegan por vía marítima y la derecha populista, con un profundo discurso antiinmigración, quiere que este asunto centre la campaña electoral. Y todo esto cuando la prensa italiana alerta de que Rusia quiere influir en los comicios. Hace unos días ya denunciaron contactos entre la Liga y diplomáticos rusos y ahora apuntan a que algunos de los migrantes saldrían de la Libia oriental, que precisamente tiene vínculos con Moscú.